Perdón, ¿qué tipo de, tienen que ser políticamente correctas o no? Bueno, tratemos que para que no nos bajen el video. No se trate. No. Entre el 80 y 90% de las startups fracasan en sus etapas iniciales, justo cuando intentan escalar. No por falta de código, sino por falta de guía técnica y estratégica. Nuestro invitado de hoy es un emprendedor serial, mentor, fractional CTO y doctor en ciencias de la computación, con un objetivo claro: guiar a la próxima generación de fundadores para que lancen, escalen y sobrevivan en el mundo real. Porque para reimaginar Latinoamérica necesitamos conversar con los héroes que construyen el futuro de nuestra región, para inspirarte con sus historias y consejos, así tú también te sumes a construirlo. Es un honor tener con nosotros a Dan Hirsch. ¿Cómo has percibido? Pues son 35 años, Dan, viviendo la tecnología, trabajando con ella y en ella, y has vivido varios cambios radicales del mundo tecnológico. ¿Qué es lo que rescatas de esos cambios que ves ahora en este nuevo paradigma que estamos viviendo? No siendo un early adopter, que puede sorprender, no soy un early adopter. Por ejemplo, el poder tener conferencias con cualquier persona alrededor del mundo y comunicaciones de esta manera que permiten un trabajo colaborativo completamente distribuido, yo creo que es uno de los grandes impactos de los últimos tiempos, más allá de los impactos que ya todos conocemos, el hecho de poder hacer mi trabajo diario completamente, si hace falta, desde este dispositivo, que lo hago, también lo es, porque me puedo mover, la movilidad mía que me da esto, más una laptop, pero en especial esto, es impresionante. Y por ejemplo, el hecho de poder trabajar desde mi celular tampoco es desde hace tanto tiempo, porque hubo un momento en donde hace, no sé, 8 o 9 años, tal vez estaba más con la laptop y me movía y cerraba y la volvía a abrir. Hoy yo puedo hacer todo lo que hago en el día desde mi celular. Pero después el trabajo colaborativo es impresionante, porque es la unión de gente con una logística mucho más sencilla y de bajo costo. Por ejemplo, hablando de emprendedores y startups, esto es fundamental. Si podés tener equipo, no estás limitado. Esto te permite salir a buscar recursos alrededor del mundo si hace falta. ¿Está bien? Me permitió a mí trabajar para una corporación como Intel con proyectos no solo de Argentina, sino de alrededor del mundo, desde Córdoba, Argentina. Y eso sería imposible, dándome a mí un nivel de experiencia, cualquier otro, eligiendo quedarse en Argentina, quedarse en Córdoba y trabajar en proyectos que son de impacto mundial. Y hablando de la inteligencia artificial hoy lo que está haciendo es acelerar los tiempos. No voy a tomar una visión fatalista. De hecho, ya hice la comparación varias veces. Está la actitud Terminator, está la actitud Viaje a las Estrellas. Yo elijo, aunque está el riesgo del Terminator, yo elijo el Star Trek. La inteligencia artificial es una herramienta, y es eso, es una herramienta que viene a asistirnos y que nos va a ayudar a mejorar la productividad. Sin entrar en detalle del impacto en ciertos trabajos, pero la realidad es que ya incrementó nuestra capacidad de productividad y personalmente hizo más fácil mi día a día. A todos. Siento que quienes han abrazado o adoptado como herramienta la inteligencia artificial le ha permitido encontrar nuevas formas de solucionar problemas que antes eran bastante consumidores de tiempo, y te queda un espacio para pensar nuevas cosas, hacer nuevas cosas y ser mucho más eficiente. Esto, bueno, no sé si va a salir, pero te lo quiero compartir porque me pareció algo muy loco. A ver, yo interactúo mucho con inteligencia artificial. En SEAS usamos 2 agentes y para las entrevistas, acelerar algunas cosas, también lo trabajamos mucho con estos modelos. Y mientras estaba preparando la entrevista, le pregunto a la gente, ¿qué pregunta le harías a Dan? Pero te voy a leer exactamente lo que arrojó la idea. Si tuvieras que rediseñar la API de colaboración entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, ¿cuál sería el cambio más radical que harías en la arquitectura de esa interfaz? La ética, el cuidado de la ética y los bias, en el sentido, relacionado con eso que dijo de la API. La realidad es que ese es de los riesgos Terminator
para ser extremista, ¿no? En el comentario, pero digo, de los riesgos que yo veo, la poca inversión en temas de ética. Últimamente todo ha mejorado, pero básicamente es todo Sí. guardrails, digamos, guarrieles que le ponen a las inteligencias artificiales. Y voy a hacer un paréntesis. La inteligencia artificial tiene más de 60, 80 años. Yo enseñé en la facultad inteligencia artificial y usamos todos los días de hace mucho tiempo inteligencia artificial en muchísimos aspectos de nuestra vida, solo que la gente no se da cuenta. Lo que estamos mencionando acá es los LLMs, Ujú. Large Language Models, y la llegada a las manos del usuario final común, de la persona común, cualquiera, de cosas como ChatGPT que te permite interactuar con esas capacidades extendidas que nos han dado estas tecnologías. Estamos hablando de esas IA en especial. Pero que me fijaría mayor cuidado del tema de la ética, porque la realidad es que las empresas que están trabajando sobre todo esto hicieron lo que necesitaban hacer para el negocio, no le prestaron tanta atención a esto. Ujú. Está demostrado por muchísimos casos. El tema de las alucinaciones es un problema técnico, aceptable y entendible, pero también cuando lo largaron por primera vez, dejaron que el nivel de alucinación fuese extremadamente alto y pone en riesgo muchas cosas. Y la realidad es que los gobiernos más interesados en esto, que están actualmente haciéndolo, y igual no pretendo ser política, pero básicamente la declaración sobre el tema IA del documento estratégico, en pocas palabras lo que dijo es, hagan todo lo que tengan que hacer, lo necesario para ganarle la guerra a China en la IA. Y básicamente dijeron, estaba diciendo, no se preocupen de la ética. En Europa están un poco más Sí. preocupados por el tema, solo que se van al otro extremo. En Europa hacen cosas, en mi opinión, de Dan Hirsch, hacen cosas que también inhabilita el desarrollo. Entonces hay que encontrar un balance, pero la realidad es que se necesita mucho más trabajo del tema de ética. Y hay que resaltar algo, porque también el problema que estamos teniendo para aquellos que trabajan sobre el tema de ética en inteligencia artificial es que muchos lo piensan solamente desde el punto de vista de la ética humana en base a los resultados. Y es muy importante en el aspecto de bias, discriminación desde el punto de vista Sí. de los datos, pero la realidad es que hay que investigar profundamente porque estas inteligencias, que no lo son todavía tanto, en realidad van a generar y generan su propia ética, que no necesariamente corresponde a la humana. Entonces hay que entenderla para poder ver cómo se compatibiliza con lo. Sí, porque yo le hago esta pregunta, que justamente lo que siente es que la interacción es ineficiente. Y me explica que la ineficiencia se da justamente porque el humano maneja demasiadas ambigüedades y al momento de ella procesar la información, tiene que hacer demasiados procesos y la sobrecarga. Y por eso emite esta pregunta, ¿cómo podemos hacer más efectiva la comunicación entre humanos e IA para que ella no tenga que trabajar tanto? Te puedo compartir la conversación porque es una locura. Sí, igual, ojo, la IA cada vez está mejor. Si tomamos, no sé, Gemini y ChatGPT como implementaciones de interacción con nosotros humanos, a nivel de usuario final de estos modelos, cada vez está mejor. De hecho, yo, por ejemplo, y creo que una de las revoluciones dentro de la revolución es la interfase de voz, ¿ok? Ujú. El tema de va a cambiar la interacción humano-máquina, ¿sí? No solo ya humano-máquina. Una de las revoluciones más grandes es esta interfase de voz. Yo ya muchas veces directamente no estoy escribiendo con ChatGPT, yo le estoy hablando a ChatGPT. Pero, por ejemplo, es muy gracioso porque hace poco le pregunto, le digo, vos, algo cambió en tu tono de voz. No, sí, sí, pasa ¿Qué mucho. pasó? ¿Por qué estás hablando raro? Le digo, ¿por qué? Ahí me doy cuenta, ¿por qué estás diciendo, si vos sos una máquina, sos una computadora, sos una No persona, vos no deberías estás tener dudando, vos no muletillas. vas a dudar, no estás dudando de lo que vas a decir. ¿Por qué me decís, ja, ja, ja? Y me contesta, y porque de esta manera vos te sentís más cómodo y pensás que estás hablando con una persona y entonces la interacción entre nosotros es mucho mejor. Y tienes razón, tiene Sí, razón. sí, sí. Pero bueno, son esos detalles que son la revolución dentro de la revolución y que eso decís vos, la mejora va a ir, para mí va por ese lado, por ejemplo, porque en vez de tener que estar escribiendo, si yo puedo estar interactuando como estamos charlando hoy con vos, con la IA, voy razonando, estoy hablando, yo estoy dialogando con un asistente, ¿sí?
y genero mucho más rápido más valor, más rápido del que antes ya generaba rápido por usar la IA escribiendo. Entonces, por ejemplo, eso para mí personalmente me ayuda muchísimo porque estoy incluso hasta ahora ya le muestro a la computadora una cosa y le pregunto sobre lo que le estoy mostrando y seguimos charlando, ¿se entiende? Sí. Es fabuloso, es maravilloso. Sí, con el tema de la voz, creo que bueno, es ya como la vía, el camino para facilitar muchísimas cosas, especialmente en la interacción con ella, porque justamente lo que está reclamando es que quiere que hablemos un idioma que sea puente y que, porque siente que el habla del humano es ineficiente, El limitante. limitante. Hay un cuento de ciencia ficción el autor llama Delany, hace muchos años, que se llama Babel 17. Ese libro lo leí hace muchísimos años, es hermoso y se trata de eso. Que yo he trabajado en lógica y bueno, y todo el trabajo de investigación dice, se trata de relación también mucho de lenguajes. Ujú. Los modelos formales que yo describía para mi tesis de doctorado, para las arquitecturas, eran grafos. Describía los sistemas con grafos. ¿Sí? Un grafo son esos que aparecen circulitos unidos Sí. por flechitas. Pero al final del día todo eso son lenguajes. De hecho, los Large Language Model lo que hace es, todo se convierte en un lenguaje. Babel 17 era un cuento de ciencia ficción, es un cuento de ciencia ficción que habla de, dependiendo de el lenguaje, la capacidad de que pasen cosas, al punto de que había cierto lenguaje que permitía modificar la realidad, Mm. ¿sí? Cuando eras capaz de hablar ese lenguaje. Al hablar ese lenguaje, ese idioma, modificabas la realidad. Si no recuerdo mal, es hermoso ese cuento. Y bueno, y es posible lo que dice. De hecho, hay gente trabajando en conexiones neuronales y ahí es donde yo te dije, no soy early adopter, no pienso conectar, o sea, no voy a ser de los primeros. No voy a hacerlo Este, primero ni de broma. conexiones neuronales, pero vos pensás gente, incluso desde el punto de vista de medicina, gente que tiene problemas físicos y que tiene ese trabajo, son fundamentales, son maravillosos. Y bueno, y tal vez la conexión directamente sin la interfase de voz permita una mejor comunicación y mayor creatividad en la capacidad de que se lo que puede lograr trabajando juntos, humano y inteligencia artificial. Sí, yo creo que el riesgo también, o sea, nosotros adultos tenemos una mente formada, eh, un pensamiento crítico, cuestionamos. Creo que el riesgo realmente es qué pasa con cerebros que están recién formándose, que van a tener, digamos, la conexión con la inteligencia artificial, sea por voz, sea por esto, es por estas redes neuronales que nos conectan humano a IA, y en qué punto empezamos o en qué punto estas personas van a estar tomando la decisión o la IA va a estar tomando la decisión por ellos. Y bueno, ese es el desafío de los profesionales que trabajan en estas cosas, por ejemplo, en la educación. Mi esposa es profesora en un colegio secundario y tiene ese desafío todos los días en donde cómo usar adecuadamente esta tecnología para educar. Ujú. Un poco, si quieres hacer una conexión hacia el futuro, hacia el pasado, bueno, él cuando nos pasaba a mí con nuestros hijos o con nosotros mismos, decían, que no usemos la calculadora antes de aprender a hacer los Claro. cálculos matemáticos nosotros. Bueno, es parecido. Obviamente hay que usar la inteligencia artificial de vuelta, yo la veo como, no es un oráculo, es un asistente. Entonces hay que usarlo adecuadamente, pero ya ha pasado lo mismo con Google, ¿no? O sea, en la educación, gente que googlea un tema, va a Wikipedia, copy-paste y lo pone y ese es mi trabajo. Solo que ahora se volvió más difícil de identificarlo, pero cada vez se vuelve más complejo. Pero bueno, es parte de los desafíos que tenemos, pero tampoco podemos tampar el sol con las manos, ¿no? O sea, la gente dice, no, no se puede usar la inteligencia artificial en los colegios. No, es imposible, como, No, sí, no hay manera. o sea, sacarlo o erradicarlo de la ecuación, aunque sé que lo leí en algún artículo, en alguna parte, no recuerdo si era en Suecia o en Noruega, o estar equivocada, habían dentro de las escuelas solicitado a los estudiantes que removerles todo lo que son conexiones con teléfonos, etcétera, en sus clases. Tiene sentido. Y tiene sentido que los niños
experimentan el mundo y el presente. Mientras están conectados con dispositivos y ahora más con la exposición de la inteligencia artificial, hay esa tendencia a aislarse. Completamente de acuerdo, totalmente, y me parece bien, pero digo, no es para siempre y no todo. De hecho, si a mí me preguntar cuáles son las materias principales que deberían tener los chicos al inicio de la secundaria o del colegio, y Dan Hirsch va a decir tecnología, no, computación, no, teatro, Hmm. Sí, da teatro, habilidades blandas, sí, habilidades blandas, eso. Después hay tiempo para aprender tecnología y computación, hay tiempo. es verdad. Pero sin las habilidades blandas, sin saber cómo comunicar tus ideas, sin saber cómo trabajar con otras personas, porque solo es muy difícil hacer cualquier cosa. No digo imposible, pero son muy pocas las excepciones de aquellos, por ejemplo, hablando de emprendedores, de emprendedores que hacen las cosas solos. No, la realidad es que no. La mayoría necesitamos gente a nuestro lado, socios, colaboradores, que trabajan con nosotros y que nos ayuden a hacer realidad las cosas que queremos hacer, las ideas que tenemos. Entonces, todo eso se necesita construir Sí. y esas habilidades. No se nace con eso. Sí, y ahí, bueno, vamos a hablar entonces de todo lo que es el universo de las startups. Cuéntanos esa aventura de la corpo a emprender, a fundar startups. La primera startup fue en el año 2001. Ok. Éramos, mientras que estaba en la universidad, fuimos 3 doctores en donde creamos una startup que trataba de usar métodos formales para verificar sistemas en la industria. Solo que en ese momento fue un desafío, porque en ese momento recién las empresas estaban entendiendo que era el testing, la calidad de software y encontrar bugs. QA, ¿qué es eso? Cuba, exactamente. Y nosotros éramos 3 doctores tratando de vender métodos formales, cosas matemática y lógica para hacer esto. Obviamente tuvimos que, primera regla de marketing, le cambiamos el nombre de un nombre más, lo llamamos ingeniería de verificación, para, en vez de ingeniería de software, ingeniería de verificación. Pero fue muy difícil. Eso fue mi primera startup. Aprendizaje de primera startup, solo doctores adquiriendo hacer una startup, vendiendo cosas, no es muy bueno. Necesitas a alguien que sepa de negocio y que complemente el perfil. Después tuve otra startup mientras que estaba en McAfee, pero después que McAfee fue el derivado de Intel. Intel compró McAfee, nos dedicamos a proyectos más de ciberseguridad en Argentina y después cuando Intel volvió, estas cosas de la corporación, volvió a vender hacia afuera McAfee, el centro de Córdoba se convirtió en un centro de McAfee. Intel se fue. Seguí trabajando ahí un par de años y en el 2019 decidí que ya no me gustaba la vida corporativa, estaba cansado. Y justo una de las reglas, hablando de ser emprendedor, una de las reglas es tu red, tu network. Hay que alimentar la red, hay que seguir Sí, trabajando y muy importante, como dije, solo no puedes hacer las cosas. Entonces llegó un amigo que vive en Las Vegas, persona de Estados Unidos que vive en Las Vegas, con el cual trabajé en Intel en proyectos en un grupo de innovación donde hacíamos startups internamente dentro de Intel y pichábamos por funding dentro de Intel y hacíamos productos o de startup y los sacábamos con marca Intel o McAfee. Y esa persona tenía una empresa de market research y yo aprendí de él mucho de ese tema, nos ayudaba en ese proceso de investigación. Y bueno, y me contactó y que se estaba convirtiendo en el CEO de una empresa que quería asistir a las personas que se querían divorciar en Estados Unidos de una manera diferente, haciendo el proceso sin abogados, usando tecnología para la resolución de las disputas, de las diferencias entre la pareja, para llegar a un acuerdo final, porque el chiste en el divorcio es no los papeles, los formularios, sino mandar eso al juez con todo acordado y alineado a la ley. Con eso ok. manda los papeles y fácil y rápido y barato, digamos, te divorcias. Entonces me invitó y bueno, por la misma razón que tomé la mayoría de mis decisiones, que ninguna fueron al final muy planeadas, como volver a Argentina o irme en Europa al primer momento, si querés te cuento de eso, Sí, 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 por favor. la decisión fue, esto está bárbaro, es re divertido. No sé nada de divorcio, pero suena muy interesante los desafíos y me convertí en el CTO, después también en cofundador. Armé el equipo acá de Argentina para esa startup que todavía existe, se llama Bliss Divorce. Y bueno, y construimos un producto del cual estoy muy orgulloso, es de los mayores orgullos profesionales que tengo, que es el producto este de divorcio, usando tecnología donde no hay abogados y no hay humanos en general. Bien.
interviniendo. ¿Y cuál fue el mayor reto a nivel técnico y también de equipo dentro de esta startup? De equipo, bueno, de equipo es lidiar, siempre se trata de lo humano, no lo técnico en realidad. De equipo fue lidiar con ciertos socios fundadores que dudaban de la gente que estaba en Argentina, digamos, porque no estaban en Estados Unidos. Y después podemos hablar de la relación entre socios y cuán crítico es para las startups ese tema, más que cualquier otro. Después del equipo acá local, no, todo lo contrario, justamente lo que dije, me rodeé de gente extremadamente, mucho más. Éramos 4 conmigo, el equipo, no fue tanto, más algún extra parcial, digamos, como user experience, pero los ingenieros que trabajaban conmigo eran toda gente, dos de tres trabajaban conmigo en Intel. Uno sigue siendo mi socio y el cuarto que lo trajo uno de ellos también es mi socio ahora. O sea, toda gente extremadamente mucho más inteligente que yo, que me rodeé y que fue fabuloso como trabajamos. De eso también estoy orgulloso. De hecho, a mí me importa más en todos estos proyectos y en toda mi carrera, no solo lo que hago como tecnología, es los equipos que están detrás, el desarrollar. No hay nada más lindo que ver a la gente crecer. Sí, El cuarto que no es mi socio ahora, que era el más joven, él empezó en Intel como un pasante de la universidad y después claro. fue creciendo conmigo en proyectos en Intel. Por ejemplo, es maravilloso ver crecer a la gente, desarrollarse, madurar y uno ayudar a que como parte de lo que estás haciendo, no importa la empresa que sea, la tuya o la de otro, lograr que la gente se desarrolla, viva y tenga una vida y sea feliz, y tenga una familia, verlos tener hijos durante todo ese periodo, casarse, etcétera, tener Sí. perros, no sé, Sí, y también las cosas malas, separarse, tal vez lo que sea, pero vivir y lograr tener una vida. Eso, para yo, es parte de las cosas lindas que me gusta de todo esto. Por eso soy mentor también me encanta encontrar con emprendedores como vos que están tratando de ir de una idea a algo real, un producto, y bueno, tratar de ayudarlos en esas fases iniciales. sí. Ay, porque tengo ganas como Ya de me hablar de olvidé, la ya me olvidé mentoría. si la pregunta que me hiciste contesté, pero bueno. No, sí, los desafíos, eso, el proceso técnico. Y el técnico fue esta tecnología de resolución de disputa, son temas algorítmicos y también de inteligencia artificial, pero aplicado al divorcio. El divorcio no se trata justamente, yo siempre digo, si resolvemos el divorcio, resolvemos cualquier problema, porque no se trata solo está bien, vos tenés tus posesiones tenés que separarlas, dividirlas y decir cómo se las reparten, pero también están los hijos. Pero además, hasta detrás y estoy diciendo cosas reales, de la manguera, aunque le decís, no ponga la manguera, cosa como la manguera del jardín, gente pone la manguera del jardín, hay algo emocional. Y la gente en este escenario de divorcio está en un momento muy difícil de su vida, de los momentos más difíciles de su vida. Entonces tuvimos que crear una experiencia de usuario, no se trata entonces solo de algoritmos, construimos una experiencia de usuario que ayude a que la persona entienda cómo es el divorcio, hace sobre ese proceso de la mejor manera posible, emocionalmente hablando, y, y lograr bajar además el nivel me sale en inglés, de Sí, conflictividad, contención. de conflictividad entre las personas. Todo eso a través de un sistema online sin intervención humana. Ese fue el desafío más grande técnico que tuvimos. Bueno, sí, tienes toda la razón. O sea, es un momento tan delicado emocionalmente hablando para una persona. No solamente es emocional, sino también sus assets, sus pertenencias. Y no se pueden mirar o calcular como de manera fría. Y me parece un reto interesantísimo, aunque recuerdo que en algún momento en las mentorías, en el Founder dijiste, bueno, yo entré a esto y no sabía nada de divorcios, yo soy felizmente casado, pero aprendiste y lograste desarrollar junto con tu maravilloso equipo algo que ayuda a estas personas en estas situaciones de divorcio, con una tecnología que hace que les aliviane un poco el camino. Y eso que mencionaste es algo de las cosas que disfruto mucho también, del desarrollo de la gente, la tecnología. Es esto, me encuentro al ser emprendedor y ahora también ayudando a otros, como por ejemplo Fractional CTO, a otras startups. Por ejemplo, yo no sabía nada de divorcio, aprendí de divorcio. Tuve que aprender porque sé de cosas, tecnología, o sé cómo desarrollar un producto de software, pero no sé de divorcio, pero muchas cosas usan las mismas bases y principios. Pero, por ejemplo, hemos estado ayudando ahora a un emprendedor en Estados Unidos
que en temas de diálisis, de vuelta también, para ayudar a Wow. mejorar la experiencia de las personas que tienen que pasar por el estrés y la situación de vida de tener que hacerse diálisis, que tienen que ir 3 veces a la semana, hacerse una diálisis un par de horas, que lo pinchan en el brazo. Yo no sabía nada de eso y tuve que aprender Claro. de todo eso y desarrollar un sistema para ayudar a mejorar esas cosas. Qué importante es hacer este tipo de trabajos que no solamente desarrollamos un producto, lo sacamos al mercado y bueno, plata, queremos dinero. Y el dinero siempre es importante, ¿no? Obviamente, pero que nada más escucharte me inspira. Bueno, son productos que realmente están solucionando un problema real para personas reales que están sufriendo o están necesitándolo. Personas o empresas, pero que resuelven un problema. De hecho, un poco eso, el tema de los hype de temas, hoy es la inteligencia artificial y es un tema importante y es real, pero también lo mismo pasó con blockchain, de que está volviendo, pero con cripto en especial, lo mismo pasó en su momento con metaverso, lo mismo pasó con IoT, todo se vuelve, es así y de repente así. Inteligencia artificial es un poco distinto, pero al mismo tiempo también es igual, el tema de la inflada de burbuja, digamos, en la parte de Ok, emprendedores el error que veo muchos presentando es que trata de encontrar la solución, hacer algo con IA, pero no saben bien qué problema resuelven. Entonces, eso mm. tiende a fallar. Y sobre todo, bueno, emprender no es fácil, tratar de darle la vuelta a la idea, resolver ese problema tampoco es tan sencillo. Hay que ponerle intención. ¿Cuáles son los consejos que le sueles dar a tus mentoreados? Y bueno, consejos que te di a vos es, uno, el tema de los socios fundadores. El tener una idea no es suficiente para ser un socio fundador. Te puede decir muchas gracias por haber estado en esta fase inicial, pero si vos no pones el corazón y el espíritu a que esto se convierta en algo más, vos no sos un socio fundador. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo sufrí por lo malo. No voy a entrar en detalles, podría, pero voy a ser políticamente correcto. Sufrí por lo malo el tema de tener socios que te boicotean el proyecto y que pueden casi poner en riesgo todo, todo, todo tu emprendimiento. De hecho, lo primero que les suelo decir es a emprendedores, ¿quiénes son tus socios? ¿Cuánto tiene cada uno de equity? ¿Qué hace cada uno de ellos? Porque también implica, de cuando te vienen a buscar inversores, te van a preguntar, van a mirar la cap table y van a decir, Antonieta hace eso. Ok, tiene tanto, ¿qué hace? Ok. Dan tiene tanto, ¿qué hace? Y vos vas a decir, no sé, está Josecito. Y Josecito estuvo al principio cuando tuvo la idea y tiene 20% de eso. ¿Pero qué hace? No, nada ahora. Y perdón, no entiendo. Josecito tiene Claro, 20% y no hace nada y vos me estás pidiendo $1 millón por el 5. ¿Soy tonto? ¿Me tomás por tonto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es difícil, pero yo cometí ese error de no hacerlo. Hay que fijar objetivos, incluso para los socios fundadores. Hay que asegurarse que esté compromiso y que se cumplan objetivos para que esa equity sea de esa claro, persona. Y también puede ser, porque ha habido casos en donde el fundador estaba por 6 meses, pues dice, mira, Antonieta, no puedo más porque no puedo bancar el proyecto, necesito conseguir un sueldo, necesito trabajar full time, no puedo hacer las dos cosas, o tuve un hijo, me tengo que dedicar a otra cosa, lo que sea, me voy a ir del país y voy a trabajar en otra cosa, lo siento, y bueno, mm, listo, es aceptable, pero no puede ser que así esa persona después quede con 30% de la empresa para siempre, solo porque estuvo 6 meses, ¿ok? Eso es importante. La otra cosa que digo es, cuiden los títulos. Creo que te lo dije a vos, no regales el CTO, el CMO, lo que sea, porque en el caso del CTO, esto es discutible, mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero el CTO no es una persona que tiene que codificar. Capaz que no te queda otra, porque estás en una situación en donde no tenés plata, no tenés manera de atraer a otras personas que contribuyan y vos tenés que ponerte a codificar. Pero en realidad, a largo plazo, un CTO es una persona que tiene que estar en la estrategia tecnológica, la creación del equipo, liderar el equipo, fundamentalmente trabajar también con el CEO y con los otros socios y líderes para que tecnológicamente soporte la estrategia de negocio. La estrategia tecnológica está alineada a la soporte a la estrategia de negocio. Manejar el hoy, pero también estar siempre pensando en el futuro. No cualquiera
puede ser programar muy bien, pero no cualquiera puede ser CTO necesariamente porque sabe programar bien. Entonces, no regalar esos títulos fácilmente, ¿ok? Anécdota de Intel. Llega un chico de mi equipo y me dice, quiero ser arquitecto. Yo dije, ok, a partir de este momento sos arquitecto y te haces llamar arquitecto. Aceptás todas las responsabilidades de ser arquitecto. Está claro, ¿no? Vos querés ser arquitecto. Te entendiste bien lo que significa ser arquitecto, por eso viniste a pedírmelo, sos arquitecto. Listo, anda. Felicitaciones, arquitecto. 30 días después, no quiero ser más arquitecto, Me va. porque no estaba listo, ¿ok? No estaba listo y se dio cuenta solo, o sea, porque no iba a perder yo tiempo en darle una conversación para hacerle entender cuando estaba convencido de que ya estaba listo para ser arquitecto. Que si hubiese estado listo para ser arquitecto, si hay algo que yo hago es promocionar a la gente en donde mejor pueda ejecutar y dar oportunidades. Y por eso le di la oportunidad, porque estaba lo suficientemente senior, porque tal vez me estaba equivocando yo en mi percepción, y dije, ok, demostrámelo, y si no, bueno, vas a volver y listo. Y así pasó. Entonces, no hay que regalar, porque aparte es poner en la posición a alguien que puede no sentirse realmente cómodo en esa posición de liderazgo necesariamente. Es difícil evaluarlo, pero a veces son el tipo de cosas que le digo a la gente. Y la otra, que no sé si te lo dije, muy importante, es cuidar tu salud. Y la No, no me salud lo de, dijiste, lo recordaría, porque creo que yo bueno, estoy tratando de hacer todo lo demás bueno, y esa cuida, parte. cuida tu salud es importante porque primero que vos como fundador sos clave para este negocio. En la fase temprana de un emprendimiento es 80-20, 80 el emprendedor, 20 el producto, digamos. Entonces sos fundamental para todo tu equipo y la gente que depende de vos y para tu emprendimiento. Pero también al final del día, no importa lo que hagas, y yo amo lo que hago, me divierto, pero y por eso estoy hablando con vos acá justamente, pero la realidad es que amo más a mi esposa, a mi hijo y a mi vida, y no significa que balance significa trabajar 8 horas diarias, de hecho, muchas veces trabajo 10, 12 horas diarias, pero tengo balances y tengo que tomarme un día para estar con mi esposa porque me necesita por algo, o me quiero tomar un fin de semana, o me voy a ir a pasar un día a algún lado, quiero almorzar con ella porque hace mucho que no almorzamos juntos, no sé, una cosa así, es un balance, es esa salud, ser saludable. Y el ser emprendedor independiente es muy estresante y tiene momentos muy, muy, muy difíciles. El estrés de salir a hacer fundraising, de estar a punto de quedarte sin plata, el qué voy a hacer con la gente. Sí, Si no realmente no disfrutas de eso, en mi segunda startup, lo que obtuve del aprendizaje, lo que gané en realidad de esa segunda startup es un amigo de por vida, que es el CEO y fundador de esa startup. Eso es lo que más me dio esa startup. Pero también él aprendió, por ejemplo, la lección de que él no estaba para eso. Le metió pecho, garra, pasión, yo lo ayudé, pero a un punto dijo, no, esto no es para mí, se echó para atrás, digamos, decidió cerrar todo. Ahora trabaja en tecnología y en la industria, y de hecho trabaja en proyectos conmigo, pero ya sabe, aprendió de que no está para ese estrés de ser emprendedor. Pero bueno, hay gente yo amo la ambigüedad. De hecho, las startups que más me gusta trabajar y de ser fractional CTO son de las que están más temprano, re ambiguo, no saben nada, no entienden nada. Los founders están que no saben para dónde ir. Esa es lo que más me gusta. Esa ambigüedad, ese caos, a mí me encanta, es lo que me energiza. sí. Sí, yo creo que la cosa está en que esa persona que te acompañe, ese fundador o cofundador, no solamente sienta el compromiso, sino que en el momento en que sienta que no está a la medida o no tiene la energía, tener esa confianza y esa sinceridad de decirlo. A mí me ha pasado particularmente porque en varias intenciones de emprender, que capaz la persona que está al lado tuyo dice, y me lo han dicho a mí siempre, tienes como muchas ganas de sacar este proyecto, yo no tengo el tiempo, ni tengo ese ganas tan profundas de llevar adelante el proyecto. Y yo agradecido enormemente a esas personas que me lo dijeran en el momento oportuno para no perder tiempo y seguir remando con una persona que no tenía el deseo de continuar con el proyecto. Así que creo que lo que más rescato es ser sincero y comunicar efectivamente qué es lo que te está pasando para que puedas dejar que la startup siga su camino y que tú puedas seguir tu propio camino y tu propio destino. Y en ese sentido,
Y hablando de startups, porque recordé que mencionaste que no te gustaba dar clases. O llegó un punto que dijiste, no, no quiero seguir dando clases. Pero, ¿qué es lo que te gusta de ser mentor? Porque evidentemente hay una diferencia clara, pero me gustaría que... Uno, nadie me obliga a ser mentor, digamos, no es mi trabajo, es mi placer. De hecho, a veces mis socios me retan, porque hago demasiado. Lo que me gusta es porque en general, porque veo la pasión, es gente apasionada por lo que hace, no importa el estadio en el que esté, y me encanta ver eso en la gente y tratar de ayudar con la experiencia que tengo a que les vaya mejor, a que logren algo del éxito que quieren. Entonces, contribuir mínimamente a eso ya es una gran satisfacción. Hace útil todo lo que yo sé y aprendo. Porque también a mí me es útil también para vivir, ganar dinero, disfrutar de la vida, pero también hay que devolver algo, digamos. La parte, no me gustaba dar clases a estudiantes, porque muchos no tenían claro también por qué estaban sentados ahí. Hmm. Sí me gusta ayudar a la gente que tiene, bueno, a mí me gusta ayudar a la gente. Ese es la punto. Y esto me permite ayudar a la gente con lo que sé, con mi experiencia. Entonces se unen esas cosas. Este conocimiento que tengo y esta experiencia de más de 35 años, como dijiste, en algo que yo sé cómo se hace. Entonces, eso es lo que me apasiona. Y me apasiona ver cómo después van progresando. Pero también lo que te dije, me apasiona el ayudar a la gente en su carrera. Me apasiona ver a alguien que entró como un pasante, que cuando terminó la pasantía quise que contratarlo para Intel y que me dijo, me voy de viaje, vuelvo en 3 meses en mayo. Y le dije, ok, ahí es cuando cuando aprendí a trabajar con millennials y esas cosas, y generación Z. Yo te espero 3 meses porque yo sé que sos una masa. Yo se lo digo, sos una masa, yo te espero 3 meses, pero vení y trabaja, vení en mayo, me acuerdo, vení en mayo y empezás a trabajar. Después vino conmigo a esta startup y va sembrando de vuelta otra. Me acuerdo, hay una pasante que quiero mucho que empezó como pasante y es una persona altamente reconocida en una empresa, es parte en seguridad, es una masa. Entonces, eso es parte también de mi contribución, no se trata solamente. Y de hecho, esa chica, en su momento trabajaba en Intel, era pasante, y a un punto, se consiguió irse a Carnegie Mellon a hacer creo que un máster hizo, no me acuerdo, o un año, no sé. Entonces viene y me pidió una carta de recomendación y me preguntaba, che, ¿hago esto, no hago esto? Porque otros acá en Intel me dicen, no, ¿cómo te vas a ir si estás trabajando en Intel, una de las corporaciones más importantes del mundo? Y yo le dije, ¿me estás jodiendo? Da a Carnegie Mellon, te escribo la carta de recomendación, vas a Carnegie Mellon, tenés el título de Carnegie Mellon, vas a volver, te van a contratar de vuelta en Intel y además te van a pagar más. Claro. Y dicho y esto, hecho, eso fue lo que pasó. Wow. Entonces, exactamente eso, ¿entendés? Pero ves crecimiento de la gente, eso también me apasiona ver a la gente crecer, ver su vida transcurrir y poder ser parte de ayudar a la gente que contrato, porque está el discurso hablando, volvamos a la inteligencia artificial. Ay, puedo poner mi empresa y ser empresa de una sola persona, si andá y divertite. Yo personalmente, andá, hacelo, sí, gana plata, podés ganar plata, tal vez sí, lo dudo, pero bueno, andá a ganar plata vos solo, vas a disfrutar muchísimo de eso. O sea, te vas a perder el placer de construir organizaciones. Está bien, puede ser que ahora las organizaciones son más chicas y la inteligencia artificial va a permitir a muchos emprendedores hacer mucho más con menos recursos, pero también va a ayudar a muchos emprendedores a hacer más cosas que tal vez no podían hacer antes porque era mucho más Sí. difícil. Iban a contratar a gente, iban a dar trabajo. Es todo no me voy a poner en Rey León, pero digo, es el ciclo de la vida, ¿me entiendes? Entonces, eso también me apasiona. El crear equipos, el que la gente se desarrolle, que encuentre su lugar, es parte. Y un poco lo mismo, porque la gente, cada uno es un emprendedor de su vida y está tratando, sea en una empresa corporativa. Y la experiencia de corporación es muy interesante. Yo, en mi experiencia de Intel, la llevo hoy todos los días por, porque me he encontrado en situaciones que sería muy difícil haberlas encontrado de otra manera.
De hecho, la mayoría de las cosas que me pasan hoy son una pavada frente a las cosas que he vivido en una corporación como esa. Así que todo sirve. Sí, todo es una gran enseñanza, sin duda. En una corporación hay como todo algo más estructurado y está todo más armado. En una startup, abrazar el caos y Bueno, un poco ese espíritu aventurero, a mí la aventura fue lo que es poco responsable decirlo así, pero es la aventura lo que me hizo elegir volver. Yo estaba en Argentina, vino la crisis del 2001, yo no me pensaba ir de Argentina, pero vino la crisis del 2001, toda esa primera startup que tuve por la crisis, y entonces fui a terminar el doctorado a, a Italia y viví 4 años en Pisa y trabajé en la universidad, porque mi director me ofreció irme ahí y me fui con mi esposa y mi hijo, pero no pensaba irme a Italia. Estaba en Italia y yo pensaba quedarme a trabajar en academia en Italia y al final me terminé yendo a Inglaterra a trabajar en Londres y no había pensado irme en Londres y estaba por mudarme, solo trabajé 6 meses y al final viene Intel y me dice, vení, sé uno de los fundadores del Centro de Desarrollo de Intel en Córdoba, el primero en Latinoamérica. Ah, miércoles, dije. dije, Qué aventura, qué lindo. Y soy uno de los primeros, es como una startup, que fue como una startup. De hecho, la pongo "Mm, dentro de la lista de startups el centro de Intel, porque la manejamos como una startup, que llegó a tener 300 personas. wow, Pero fue una aventura y decidí, bueno, ahora vuelvo a Argentina y vuelvo a la industria. Y después de Intel dije, bueno, voy a trabajar por los próximos 20 años en Intel. Al final me pudrí, qué sé yo, y volví al emprendedorismo y creé mi propia startup de Estados Unidos. Nada de eso fue planeado. O sea, vos podés planear, pero hay que ser ágil en todo el aspecto de la qué vida. lindo, sí. Que el sprint te va metiendo cosas nuevas y bueno, al menos esa de vuelta es mi experiencia. No, 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 y es súper valioso. Aparte, van a iterar, verse, cambiar, pivotear también, ¿no? Y ver cómo, en qué momento abrazar la aventura. Y todo eso parece ser que fue no pensado, pero al final del día, cada una de estas situaciones que se dieron por cosas que hice antes. Yo terminé en Italia en la crisis del 2001 porque mi director, yo logré que una persona en Pisa, un profesor muy importante, me acepte como su doctorando por las cualidades y el trabajo que he hecho, ¿sí? Por mí mismo. Después, a Inglaterra, por lo mismo. Y acá Intel me vino a buscar cuando estaba entre Italia e Inglaterra porque alguien dijo, che, buscan doctores, vayan a hablar con Dan, con uno de ellos. Entonces, y después cuando me fui de McAfee a esta startup de Bliss Divorce, fue por la persona que trabajó conmigo y que quedamos como amigos y me gané su respeto cuando trabajé en los proyectos de innovación en Intel. Y mis socios ahora, con los cuales tengo la startup, son los socios de Bliss Divorce, que trabajaban conmigo en el equipo, que habían trabajado conmigo en Intel. Entonces, todo se relaciona con el camino para atrás de lo que uno hizo y lo que sembró. Sí, sí. Ahí la frase de Steve Jobs siempre viene a mi mente, así, tú avanza y después voltearás y mirarás los puntos y verás la conexión de cada uno de esos puntos, y es Bueno, cierto. esa frase, algo parecido puse, autoría mía, pero básicamente eso la puse en la presentación del otro día. ¿Qué recomendación le das a los fundadores que generalmente no te hacen caso y dijiste, te lo dije? De hecho, eso últimamente me está pasando bastante. Por ejemplo, con el doctor que es el CEO de esta startup de diálisis, que incluso desarrollamos el MVP, lo lanzamos, incluso lo registramos con la FDA en menos de 6 meses, no es ninguna pavada. Yo le vengo diciendo hace 8 meses, basado en toda esta experiencia que estamos charlando, le digo, ya estás para salir a buscar funding. Ponerle una evaluación. Probablemente dije, 10 millones de dólares en esta fase, salí a buscar, y yo, no, porque no me siento cómodo, porque todavía no tenemos clientes y porque esto y lo otro, qué sé yo. Hace 2 meses me dice, fui a una consultora y que me hicieron un análisis económico financiero de esto y la evaluación es 10 millones. Ok, bueno, Wow. listo. No digo que yo siempre tengo la razón, no lo tengo. No digo, pero digo, el escuchar a la voz de la experiencia, a veces cada tanto, porque también sabe que sí te lo dije, porque se lo digo a todos, yo Dan Hirsch o cualquier mentor o cualquier experto te pueden decir lo que sea y probablemente incluso sean cosas distintas, pero lo que te he dicho es, al final del día vos emprendedor sos la que tenés que tomar las Sí. decisiones, porque sos vos la que estás tomando el riesgo, dedicándole 12 horas por día, entonces vos tomás lo que te sirve
y vos tomás las decisiones. Pero yo le decía eso y después le dije, hace poco me dice, ¿sabés que hablé porque lo conecté con una chica que conocí cuando salí a buscar fondos en Bleed Divorce, que trabaja para una venture capital en ese momento y ahora tiene su propio fondo en Estados Unidos? Le dije, habla con esta persona que ya hablaste una vez, pero que está es muy piola, muy centrada. Y la chica le dice, mirá, de todo lo que vos me estás contando, de cómo es la situación hoy, estás re listo para salir a buscar fondos. Hay gente que ni siquiera tiene la FDA y ya está juntando 50 millones en el tema HealthTech, que está bastante hot. Entonces vuelve y me dice, che, me dijo ahora que... Le digo, lo estoy diciendo hace 8 meses, que estás listo. Haceme caso. Entonces, o otra startup que estamos haciendo una cosa de educación, en realidad que es muy interesante, es un proyecto de un espacio, como una red social, pero va a empezar en universidades, pero para hacer debates civilizados. Ok, Bien, o sea, no una red social matándose y troleándose unos a otros, no, lo tiene un entiendo. proceso, etcétera, con un buen uso de la IA, donde la IA no es que le va a decir a los alumnos, que creo que mencionábamos eso antes, cómo escribir, sino le va a hacer coaching de, che, no pongas un insulto, che, no seas agresivo, revisar lo que estás escribiendo. Entonces, y a él también le decía, che, tu deck tiene 28 páginas, 28 páginas, no, vas a tener 15 minutos de oportunidad con un venture, no la desperdicies, no pasa 2 veces, bajala a 15, a 20. No se puede, no se puede. Bueno, ponete a hacer, mirá, move esto, de repente tres slides se convierten en una mise. Ah, ahora entiendo. Ok, bueno. Me pasa seguido, pero bueno, es la experiencia. De vuelta, no significa que yo tenga la razón siempre, pero y en el tema de los socios no me hacen mucho caso, porque yo entiendo que es muy delicado, son situaciones de relaciones sociales, de que incluso son amigos, familiares, muy sensible ese tema y es muy difícil de tratar. Pero como yo ya lo viví y por el lado negativo, siempre soy muy exigente en eso, en enfatizar eso para decirle, porque si no es más fácil, es mucho más el dolor y el riesgo que sufra tu emprendimiento es mucho más bajo cuando es al inicio, cuando ya está muy avanzado, es altamente difícil. Esa es una de las cosas que no me suelen hacer tanto caso, pero bueno. En Ah, ya general me sabes. hacen bastante caso. Vos me hiciste bastante caso de las cosas que te dije. Estaba Denise, que hizo un posteo Tremendo. y me sorprendió que me agradeció en tema de pivoteo y Sí, cosas muy por el estilo. Pero genial, bueno. muy Pero al genial. final del día también tenés que hacer tu propia experiencia. No pretendo que me hagan caso. Yo ayudo, doy comentarios y como te dije, son ustedes los que tienen que decidir tomar sus propias decisiones y porque su camino no necesariamente va a ser el mismo que el mío. Porque Claro. el de atrás, los puntos de atrás, no necesariamente vienen del mismo lugar y ni uno no es mejor que el otro. Son distintos. Son distintos caminos. ¿Y qué consejo le darías a ese que está dudando de emprender, que todavía no sabe, que tiene ahí como una idea, que está ahí? ¿Qué consejo le darías? Que que tomar riesgos. Una de las cosas que lo digo a tomar riesgo informado. Inform risk taking, que es algo que aprendí de Intel, por ejemplo. Esa frase estaba en Intel, vos tenías el batch con los valores, ¿sí? Los principios. Y uno era inform risk taking, tomar riesgos informados. Yo soy de tomar mucho riesgo, pero siempre hago la analogía de yo me tiro a un precipicio, pero no me tiro a un precipicio que hay nubes y que no sé. Yo me tiro a un precipicio porque sé que al menos hay un vasito Hmm. con un poquito de agua, pero al menos está el vasito con un poquito de agua. Entonces tomo ese riesgo, pero lo tomo mínimamente informado, con un montón de ambigüedad. Pero eso es lo que me enciende a mí, mi pasión. No todo el mundo está listo para eso. Pero lo que yo les diría es, tomen el riesgo porque nunca van a estar seguros. Es como en el MVP. Si estás recontra seguro de tu MVP, es porque ya estás tarde. ¿Se entiende? Entonces hay que tomar un poco de riesgo y probar. Y no está mal fracasar. Yo tuve fracasos en mis startups, uno porque era muy temprano, porque la crisis, un factor externo, o no, lo considero fracasos desde el punto de vista de proyecto, porque tal vez no hice plata, sí, pero más allá de que yo soy el CTO, no es mi responsabilidad el negocio, pero que no es tan verdad eso. Pero bueno, pero la realidad es que aprendí muchísimo. Tal vez el primer emprendimiento no funciona, pero te sirve para aprender para el siguiente. Pero si no probás, nunca vas a saber qué pasa. Es ese riesgo, pero informado. O sea, voy a ser emprendedor, crear la nueva startup de Mega AI
Sí, que el próximo resuelva, unicornio. que hace robots. Pero sí, bueno, ojo, porque vas a encontrarte con alguien como yo a picharle y yo le voy a decir, ¿y dónde está? ¿Pero tenés un CTO? No, ¿y cómo vas a hacer el mega AI de robots si no hay nadie tecnológico entre tu equipo fundador? ¿Tenés un equipo de desarrollo? ¿Y cómo te diferenciás de los otros? ¿O por qué vos, y que no tenés que ser el único, pero por qué Claro. vos pensás que vos podés y los otros no? Porque justamente al principio es 80-20 emprendedor, entonces vos me tenés que vender esa pasión. Antonieta, con tu proyecto, vos me demostraste que tenés pasión por lo que querés hacer, ¿ok? De hecho, fue la razón por la cual te dije que sí a estar ahora charlando. Vos me demostraste que tenés la pasión que crea la confianza en alguien que te escucha pichar, en que sos capaz de lograr lo que querés hacer. Pero hay que tomar el riesgo. Sí, 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 sí. Y bueno, eso es siempre. Creo que la primera, lo estaba grabado por ahí, la primera vez que tuve la sesión contigo de mentoría y no paraba de dar gracias por tus palabras. Y en este Sí. momento, bueno, vivo, pero en un contexto distinto, agradecerte por el tiempo y por tus palabras y por ese ofrecer conocimiento y sabiduría a partir de todo lo que has vivido y tu camino y tu experiencia profesional. Este podcast se llama Reimagina Latam. Hemos hablado de toda tu experiencia, del ecosistema tecnológico, sobre todo acá en Argentina. Me gustaría como abrirlo más a esa mirada de qué pasa con el ecosistema tecnológico en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves y cómo crees que podemos reimaginarnos una Latinoamérica? Desde la tecnología, desde lo que sabemos, desde lo que no sabemos, y cómo hacer un camino diferente que ya hemos venido transitando. Sí, no sé si diferente. Yo estoy muy impresionado, por ejemplo, se cumplieron 19 años que vivo en Córdoba y todos estos años de que he conocido el ecosistema emprendedor, por ejemplo, en Córdoba, es impresionante. Me saco el sombrero con los emprendedores de Córdoba, también en Argentina, y he conocido en otros países de Latinoamérica, que de hecho desde marzo que estamos yendo y viniendo mucho a Paraguay porque nos establecimos con mi empresa y estoy impresionado con la gente que conozco. La potencialidad de Latinoamérica es fabulosa como mercado, Mm, todavía que le falta mucho por ser explotado. Más allá que todos queremos tener clientes en Estados Unidos, tal vez en Europa, Latinoamérica es un mercado fabuloso para innovar, que además las posibilidades de mejorar con muchos proyectos la calidad de vida en todo aspecto de la gente en Latinoamérica es fabuloso, es gigantesco. Y como región, como un todo, es fabuloso. Entonces hay grandes oportunidades. He visto crecer y madurar muchísimo en estos años a los emprendedores y también en el lado inversor. También estando en el lado inversor, me alegra ver que cada vez más hay muchos más fondos de gente excelente, por ejemplo en Argentina, que conozco mucho, de gente excelente que crea fondos porque obviamente le quiere que tener algún el exit que le dé plata y le retorne su inversión, pero no lo hacen por eso solo, lo hacen más porque quieren y creen en el desarrollo del ecosistema emprendedor. Y por eso también es una de las cosas por las cuales yo hago lo que hago con el mentoreo. Pero hay cada vez más fondos y hay cada vez más fondos de afuera mirando hacia Latinoamérica. Y la potencialidad de los mm, profesionales en Latinoamérica también es cada vez mejor. Ahí es donde necesitamos más profesionales desde la región. Hay muchos, estamos compitiendo y hay un tema de competencia con trabajos en Estados Unidos y sueldos y la parte económica, pero veo que estamos yendo en un camino de alta potencialidad para los años que se vienen de Latinoamérica, ¿ok? mm. Como posicionamiento real en el mundo, con áreas, por ejemplo, en agrotech, en edtech, tal vez incluso en healthtech, que yo creo que hay grandes posibilidades, y en fintech, creo que hay muchísimo que se está haciendo y por hacer que ese reimaginar Latinoamérica, bueno, yo me imagino, mi trabajo, mi cabeza siempre está hacia adelante, yo me imagino Latinoamérica siendo un lugar central en eso. Sí. Y esa es la esperanza y ese es el deseo de donde parte y nace este podcast, ¿no? No solamente es conversar y hacer lucir nuestro recorrido, sino también dar una esperanza y una palabra para abrir
el futuro de Latinoamérica. Y un futuro en Latinoamérica también se puede construir en este espacio solamente hablando sobre ese futuro. ¿Y qué futuro te imaginas o desearías que Latinoamérica tuviera? Y un futuro de mayor equidad social y de mayor aceleración en potenciar a los diferentes países para que mejore la calidad de vida de la gente que está en Latinoamérica, sinceramente. Sin hacer ningún discurso ni político ni nada, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que, por ejemplo, en Argentina, donde Argentina es el mayor exportador en desarrollo de software, pero también perdemos mucha gente, muchos profesionales, investigadores. Me gustaría que no pase eso. Siendo argentino, me gustaría que alguna vez podamos tener la estabilidad económica para permitir a la gente vivir bien, disfrutar y poder hacer lo que les gusta. Claro que fuese, pero las oportunidades que hay en el tema tecnológico eh, son gigantes. Tal vez una parte de reimaginar es, más allá que, por ejemplo, Córdoba hay muchísimas carreras de tecnología, ciencia, no solamente de computación, pero de tecnología y ciencia, creo, y hay mucho muy bueno en toda Latinoamérica. Hay que seguir construyendo esas capacidades, no solo para la academia, sino para alimentar esas industrias, porque hay, y es un problema de todo el mundo, pero más lo va a ser de Latinoamérica, porque terminan también trabajando para afuera, de falta de recursos humanos, Mm. de profesionales en estas áreas clave. Y eso requiere, lamentablemente, en general, los gobiernos, las universidades mismos, las industrias, todos los jugadores de esto piensan en su propia visión, de su nicho. Y lo que se necesita es una visión general, cohesiva, de atacar todo esto desde el día que entras en un jardín de infantes hasta el día que te recibís en una universidad y entras en una empresa para trabajar. ¿Cómo conecto todo esto? ¿Cómo fomento que haya muchas más mujeres trabajando en tecnología? Las cosas Sí, serían mucho mejores, te lo aseguro, porque siempre, y esa es mi experiencia, lo sé, cuando haya muchas más mujeres en tecnología, muchas más mujeres liderando proyectos de tecnología, liderando empresas, muchas cosas serían mucho más exitosos. Y no estoy haciendo para quedar bien, lo estoy diciendo porque lo creo. Y fue uno de mis trabajos también cuando estaba en Intel y es difícil porque, por ejemplo, hay cuestiones culturales tal vez no en ciudades principales como Buenos Aires, pero que nuestras hijas vayan a estudiar tecnología, tal vez en el interior del país, tal vez cuando es más difícil, tal vez sí. hay una cuestión cultural que hay que cambiar para fomentar, no importa cuál es tu género, ¿ok? Pero si te gusta la tecnología, desde chiquito, probalo, entendelo y si te gusta, estudialo, sea el género tuyo. ¿Qué es para ti un buen líder o un gran líder? Es aquel que no necesita ser el que le da los sueldos a la gente para que te hagan caso. Es el que se convierte en un role model y sus acciones son las que marcan no solo lo que dice. Del lado de las acciones, son las acciones las que ayudan a la gente a entender cuál es el camino a seguir. Y de lo que dice, son las cosas que dice, son la guía que los asiste a ellos en las diferentes circunstancias, más junior, menos juniors, ejecutar su trabajo. Por otro lado, la que crea esa pasión tiene que ser el que ayude a crear esa pasión y mostrar esa pasión por el trabajo que estamos haciendo y los proyectos que estamos llevando adelante. Y la otra cosa es un buen líder es hacerles entender cuáles son los objetivos, cuál es la visión de lo que estamos haciendo. O sea, uno tiene que ser el que comunica como líder hacia dónde estamos yendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque a veces uno puede decir, tengo un grupo de programadores, andá, tenés que programar esto. No, no. Los mejores programadores, o mejor dicho, ingenieros de software o ingenieros de producto, como nos gusta llamarlo hoy en la actualidad, es eso, la palabra producto entra, no ingenieros de software o desarrolladores, ingeniero de producto, porque es entender lo que están construyendo y por qué Claro. lo que están construyendo, a quién se lo están vendiendo. Eso es fundamental para que hagan su trabajo lo mejor posible. Y ese es mi trabajo, hacérselo entender. No es tratar de enfocarse en este task, sino que se sienta involucrado justamente en la misión que tiene el producto, que le interese también y pueda sacar lo mejor de sí mismo. Absolutamente. Igual, debo decir, esta es la visión de Dan Hirsch. Hay diferentes estilos, ¿ok? Este, famosos Steve Jobs, Elon Musk, etcétera. No voy a decir si me gustan o no me gustan, y muchos otros.
Esa es mi visión y es la manera que yo tengo de trabajar. Bueno, justamente estamos acá para escuchar tu visión. O sea, si bien, bueno, sí, está Steve Jobs, está el otro y tal, pero acá No, no, estamos estoy de celebrándote a acuerdo. ti. Mi visión es que la necesidad es, hay que confiar y que saber delegar. No, no hay que tener miedo a equivocarse. De hecho, una de las cosas que yo dejo bien claro con toda la gente con la que trabajo es que no hay miedo a equivocarse. No hay que esconder cuando uno se equivoca, hay que atacar y hay que resolver cuáles son los problemas si alguien se equivocó o algo salió mal, no necesariamente porque te equivocaste, sino simplemente, no sé, o nos equivocamos todos conjuntamente y algo salió mal y bueno, y buscar la solución, es parte del trabajo. Importantes. Esto de pensar que, bueno, porque uno cometió el error, entonces el resto eh, está como exento. No. En realidad son dos cosas distintas. Alguien puede tener la culpa de algo, culpa porque fue la persona que llegó a ese error o a esa falla, pero al final del día, por ejemplo, como líder de equipo, yo soy responsable de todo. Claro. Es así. Y bueno, y eso es compartido. No estamos hablando de la performance de la persona, de si trabaja bien o trabaja mal, que eso ya es la parte de manejar la performance de los empleados, digamos. Mm. Eso es otra cosa. Estamos hablando de la ejecución del trabajo y llevar adelante un proyecto y todas las eventualidades que pueden surgir durante ese proceso. Sé que voy a ir un poquito más atrás porque quisiera que nos compartieras tu experiencia previa a entrar a estas grandes empresas, lo que viviste, lo que aprendiste en todos esos recorridos universitarios que hiciste, lo que lograste investigar, lo que descubriste. Sería muy, muy valioso para todos tener esos insights, conocer esa historia. Así Bueno, que me encantaría que la compartieras con nosotros. mi vida académica siempre fue a la par de mi vida laboral en la industria del desarrollo de software. Trabajo de los 18 años, desde que hice en la secundaria una tecnicatura en electrónica y mi sexto año, que en Argentina hay un sexto año en los colegios, llama colegio industrial, lo hice se trabajaba y ahí en una empresa, y ahí trabajé en la planta de IBM en Martínez, la provincia de Buenos Aires, en donde se armaban las impresoras de matriz de punto, y yo trabajé ahí como sexto año de mi secundaria. Y después me contrataron, le gustó mi trabajo y me contrataron, fue mi primer trabajo formal como parte de IBM. Y después, mientras que estudiaba, como en por ejemplo, en una empresa de comunicación y de televisión y productora de televisión, que donde conocí a mi esposa, dicho sea de paso, a trabajar. Mientras tanto, yo fui docente universitario, hice todo el camino, ayudante de segunda, ayudante de primera, jefe de trabajos prácticos. Después me convertí profesor en el departamento de computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y di diferentes materias. Siempre todo fue relacionado con ingeniería de software, cómo se construye el software. Entonces también mientras hacía esto, trabajé en proyectos de consultoría, en calidad de software, en temas asociados a ingeniería de software para diferentes consultoras. Todo eso fue en paralelo la universidad y la industria. Y después decidí hacer un doctorado en donde también el área en donde trabajé siempre de investigación científica era ingeniería de software, sobre el tema de métodos formales aplicados a la ingeniería de software. Métodos formales básicamente es como usar lógica y matemática para describir exactamente cómo funcionan unos sistemas y también cómo probar que esos sistemas están construidos de manera correcta y funcionan de la manera esperada. ¿Está bien? Yeah. Entonces de eso se trató toda mi investigación, y mi tesis de doctorado se relacionó en usar diferentes tipos de lógicas y métodos formales para la descripción de arquitecturas de software, no del código, sino de la arquitectura de cómo se compone un sistema complejo. De hecho, es interesante viendo ahora todo el tema de agentes, Ujú. de inteligencia artificial, aunque el tema agentes no es algo nuevo, los agentes existen hace mucho tiempo, pero ahora agentes más autónomos, con inteligencia artificial, que se conectan con otros sistemas y interactúan entre ellos. Mi tesis de doctorado se relacionaba con eh, componentes, podemos llamarlos agentes ahora, que interactuaban entre sí sin la necesidad de un coordinador que
que los organice, sino lo que se llama self-organizing, que auto. Ok. Pensá en una, viste las bandadas de pájaros que ves que se van moviendo, no tienen un coordinador, no tienen, está bien que a veces tiene uno, no, pero básicamente se van moviendo y de alguna manera Sí, saben para dónde ir y coordinadamente. Bueno, de eso se trató mi tesis doctoral, de ok. cómo especificar, describir y probar sistemas que se comportaban de esa manera. Y es un poco relacionado con todo el tema de agentes en la actualidad. Wow. Me gustó muchísimo esa analogía. Y pensando en esta época en donde tuviste la oportunidad de ser docente, de dar clases, de hacer todo ese recorrido, ¿cuáles son las anécdotas que más destacas de esa época, que no desaparece de tu memoria, que siempre está ahí? Perdón, ¿qué tipo de, tienen que ser políticamente correctas o no? Bueno, tratemos que para que no nos bajen el video. No, no se trate. No, o sea, tengo que confesar algo a todos, porque la mayoría de la gente que me conoce lo sabe. Yo disfruté mucho de la investigación científica, pero si tengo que ser muy honesto, no disfrutaba tanto de dar clases. Y la Ahí razón por va. la cual no disfrutaba tanto de dar clases es porque no soportaba mucho a los estudiantes. Tengo que ser sincero. Di muchas clases que eran de los últimos años. E increíblemente los estudiantes eran eran peores que nenes de jardín de infantes. Perdón a todos los estudiantes que están acá observando este video en algún momento, pero la realidad es que era ese. Entonces tengo anécdotas. Hubo uno que básicamente me estoqueó, como te mencioné, mi hermano era un año menos que yo, entonces estaba a algunas materias atrás mío. Entonces en algunas cosas fue mi alumno y otros alumnos lo sabían. Entonces lo engañaron a mi hermano diciéndole ciertas cosas para que les dé mi número de teléfono y me llaman a las 8 de la noche de un domingo a mi casa, Y no, me muero. cuando estoy con mi familia, para preguntarme de algo que podemos charlar al día siguiente en clase a las 6 de la tarde. ¿Entendés? Cosas así. Entonces te imaginarás que no fue muy bien recibido. Le dije, tenés suerte de que tengo muy mala memoria y no recuerdo los nombres que me decís, porque no voy a saber identificarte cuando mañana estemos en clase. Así, cosas así. Pero bueno, después Pero la es anécdota. entendible, es entendible. Pensemos esto, o sea, una cosa es que una persona rompa con tus límites, o sea, llamarte a las 8 de la noche a tu casa no da. Y no, eso no Sí, dice pero que ser políticamente correcto no es, esa persona sobrepasó los límites, no, está sí. bien. Lo que pasa es que en otros países estas cosas que yo hago no las se podrían hacer. En Italia, que todavía era relativamente informal, esta cosa. Y en Inglaterra, que ni siquiera, en Inglaterra, por ejemplo, no podías y no podés ni siquiera, ves que se están copiando y no podés sacarle el examen, No le por puedes ejemplo. decir nada. No, si no sos el profesor, tenés que ir, tenés que informarle y el profesor puede hacer ciertas cosas, pero está todo muy. Qué loco, qué loco. Sí, por eso Pero me dije, imagino que ahí cuando estaba ahí dije, no me llamen más para un examen porque no puedo, no puedo. o sea, está copiando, lo estoy viendo. Y sí, Sí, igual es un engaño, ¿no? Es un engaño. Esa persona, no sé, yo siempre tuve desde chiquita esto, no sé si mis padres también me lo decían. Si no sabes, no sabes, pero copiarte es al pedo. O sea, porque realmente el trabajo es para ti, el aprendizaje es para ti. también dejé de dar clases porque cuando de Intel me fueron a buscar y me ofrecieron venir a Córdoba, que se estaba creando el Centro de Desarrollo de Software de Intel, el único en Latinoamérica. Cuando llegué acá, decidí no dar clases, podría haber dado clases, pero me dediqué full time al trabajo y quería también disfrutar de mi familia, entonces hay gente que lo Claro. logra hacer y yo siempre le digo a esa gente que lo admiro, tener dos trabajos, el de la academia, de dar clases y de estar trabajando en la industria, pero yo no puedo, era parte del balance. Y lo que hice fue ayudar seguí siempre y sigo siempre en contacto con la academia, pero cuando estaba en Intel lo que hice fue tratar de ayudar desde la industria con el beneficio de trabajar por una corporación que relativamente no es tan fácil que ponga plata, que tenía plata para que lo más posible poder darle a la academia y al ecosistema de las universidades en Argentina lo más posible desde donde yo estaba. Y en ese momento, ¿cuáles fueron los aprendizajes más importantes o que más te marcaron en ese periodo de tu historia? Bueno, el doctorado es una gran experiencia, abre la cabeza. Desde el punto de vista social, mi doctorado fue de la Universidad de Buenos Aires, pero tuve una beca del Banco Mundial, de un fondo que se llamaba FOMEC, que me permitía, además,
hacer el doctorado en Argentina, viajaba al exterior varias veces todos los años del doctorado. Tuve el honor y el beneficio de tener de codirector de doctorado un profesor, el profesor Hugo Montanari, de la Universidad de Pisa, que fue mi codirector, junto con mi director en Buenos Aires, Daniel Yankelevich, que Hugo fue el director de doctorado de Daniel y Daniel me presentó con Hugo. Entonces yo viajé y conocí el mundo y esas son de las mejores experiencias, el encontrarme con gente inteligente, extremadamente inteligente. Esa es una de las lecciones, y tengo que decirte lecciones de esa época, ahí es donde aprendí finalmente que no hay nada mejor y lo más estratégico para hacer es siempre rodearte de gente más inteligente que vos. ¿Okay? Eso sí, y he conocido por suerte en todo este camino muchísima gente inteligente y tengo muchísima gente inteligente como socia, por ejemplo, que es más inteligente que yo, definitivamente. No solamente aprender individualmente, sino dejarse influenciar de manera positiva con esas mentes brillantes alrededor de uno, ¿no? Absolutamente. Te impulsan, te llevan hacia adelante. Y diferentes experiencias de vida. Ese mix, también eso, el tener experiencias, como nosotros vivimos en países, en el caso de Argentina, países grandes, más allá que es un mix cultural importante. Yo vengo por un lado alemanes, mi mamá era rumana, muchos argentinos somos así. Tenemos una cierta cultura. Cuando vos estás en países así grandes, que también le pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que tendés a tener una mentalidad media acotada. Entonces, el doctorado y todo mi trabajo académico fue lo que me inició en esto de conocer a mucha gente de muchas culturas diferentes, idiomas distintos, y me abrió la oportunidad de abrir la cabeza. Y también el hecho del el proceso de hacer un doctorado lleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y eso también, más allá del tema en que haces el doctorado, tener que investigar y la rigurosidad del tema, también todo ese combo son de las experiencias que, que llevaron a que una empresa multinacional como Intel se interesase por mí, porque Claro. lo que hizo Intel fue a buscar doctores en el exterior para traerlos. Y fuimos, creo, si mal recuerdo, unos 8 doctores que estuvieron en el inicio del centro de desarrollo de Intel. Y me encantaría que pudieras dar un consejo a aquellos que están pensando entrar a la academia o que están en la academia. ¿Cuál sería tu mejor consejo para persistir en ese camino y llegar a tener un doctorado si es posible para esa persona? ¿Cuál sería Sí, tu mejor consejo? antes de llegar a eso voy a decir, tener un doctorado no te asegura nada. Tener un doctorado no significa que seas una persona inteligente también. Hay muchos doctores que, en especial los que se las creen mucho. No hace falta ser un doctor. Si vas a elegir, de hecho, el hacer un doctorado en teoría es más orientado a una carrera académica. Eso ya no es tan así. Y se ve mucho, por ejemplo, en Estados Unidos y ya ahora también en Europa y en Asia también. Muchos doctores que van a trabajar a la industria y aportan muchísimo valor con su experiencia y su manera de pensar. Pero si alguien quiere entrar en la academia, es alguien que tiene que tener mucha curiosidad. Para hacerlo bien, yo diría que tenés que hacer para llegar en tu investigación y posicionarte. Es muy difícil también desde Argentina o Latinoamérica también lograr los fondos para hacer tu trabajo. No vamos a entrar en política, pero es un desafío ser académico, y el problema de la academia, por ejemplo, en Argentina hoy es el desangrado que tienen de la gente que o se va al exterior a trabajar en la academia en el exterior, o se va a la industria porque necesita mejores sueldos, es la realidad. Pero bueno, independientemente de eso, es un camino entretenido también para que si lo haces bien, conoces el mundo. Yo considero que conozco el mundo, pero tengo a 2 grandes amigos que son pareja en el FAMAF acá en Córdoba, y que ellos conocen el mundo de verdad, que son 2 profesionales, son todos investigadores de reconocimiento mundial, cada uno en su área, y se conocen el mundo muy bien. Eso es lindo también. Y tienen grandes trabajos de impacto en el área en que trabajan. Qué hermoso. Creo que más allá de conocer el mundo, también esa parte de impactar al mundo tiene un valor incalculable. Sí. Lo que pasa es que están asociados. Para poder impactar el mundo hay que conocer el mundo. Claro. Entonces, si vos no conoces el mundo, es muy difícil tener un impacto en el mundo. Porque el que quieras impactar en algo, si solo viviste en Argentina, no digo que no sea posible, pero lo que digo es más difícil si yo solo viví en este barrio y conozco este barrio, para impactar en el mundo. Yo no sé si la problemática de mi barrio
es la problemática de todos los barrios. ¿Ok? De repente no todo el mundo tendrá la posibilidad de hacer esos viajes, pero hoy en día con el internet, con todas las Sí. posibilidades técnicas, también tenemos nuevas formas de conectarnos y de hacer viajes y tratar de entender distintas realidades. Así que ahí está también la Eso es invitación. verdad. Yo viajaba por Intel también viajé mucho, pero la realidad es que trabajé con gente alrededor del mundo usando esto, Ujú. donde todavía la mayoría de la gente, porque eso fue en la pandemia donde explotó todo, pero yo ya venía hace más de 10 años y antes trabajando de esta manera, con mucha gente alrededor del mundo, y trabajaba al mismo tiempo, estaba en una reunión trabajando con gente de Estados Unidos, de Rusia, Alemania, Japón, China, India, y bueno, la tecnología permite estas cosas y conocer esas diferentes culturas. Cuéntanos, ¿qué se viene? Se viene en tu vida? Y justamente también en este Tech Week que vas a estar presentando y mostrando. Sí, no, en realidad en Tech yo no voy a estar, bueno, algunos de mis socios van a ir a Tech Week, pero yo voy a estar más en el evento que está junto con Tech Week de Ok. Incubalat, más asociado a incubación de startups. Yo personalmente voy a ir a ese evento justamente por lo mismo que hemos charlado. Me interesa conocer los diferentes jugadores desde el punto de vista de fondeo, me interesa conocer más siempre emprendedores y ver ese ecosistema, hablando de reimaginando Latinoamérica, qué es lo que se está charlando y discutiendo, y si puedo ser parte y contribuir de esa generación de lo que se viene en el futuro, así que espero contribuir ahí. Después algún socio va a ir a la Tech Week, a la parte más Tech Week de industria, porque hay charlas interesantes y gente interesante que viene. Después también hay otros dos de mis socios van a ir a un evento que es una especie de ¿Ya? matching de empresas con eh, empresas interesadas en adoptar inteligencia artificial y hacer transformación digital en sus empresas, y empresas que saben de inteligencia artificial van a hacer como ching ahí, mesas y charlando. Gracias por No, este gracias a vos. momento increíble de conversar, de compartir con tus palabras, tu sabiduría y tus conocimientos que siempre voy a celebrar y agradecer. No nos queda más que declararte que las puertas de SEACE y de todo lo que vayamos a hacer en el futuro también están abiertas. Está pendiente nuestra plataforma educativa que será siempre más que bienvenido como un mentor para iluminar mentes brillantes, porque rescato mucho esto que decías de te gusta más mentorear que dar clases, porque el estudiante que está en una universidad capaz está ahí y no sabe qué es lo que está haciendo o no está decidido, pero quien desea y está apasionado por lo que hace, por emprender, por traer sus ideas al mundo es otro vibe, es otra energía. Y esas son las personas que uno disfruta apoyando. Ah, yo te quiero agradecer a vos, la pasé muy bien, y ya sabes que cuando me necesites, ahí estoy, en especial para todos aquellos que pasaron el Founder Institute, pero en general para todos los emprendedores que quieren charlar conmigo, siempre encuentro un momento y me encanta. Y bueno, y gracias por esta invitación y haber participado de este podcast y ser de los primeros de este experimento que espero que sea muy exitoso. Estoy seguro que va a ser muy exitoso. Así que, y espero que te haya gustado la charla. Así que bueno. Sí, lo de los estudiantes también el problema, no, bueno, el problema soy yo también, ¿no? Seamos sinceros, no es solo los estudiantes, el problema soy yo, es el combo, tengo que aceptar mi parte, digamos. Pero bueno, no, ha sido un placer bueno, y ya nos estaremos seguramente encontrando en este ecosistema de que es tan interesante y está tan vivo. Se hace. Talentos latinoamericanos invirtiendo en grandes ideas.